el análisis de la vuelta de vacaciones con Javier González, founder en Excela Capital. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, un gusto verte de vuelta por fin. Javier, te veo, pero no te escucho. No sé si tenemos a lo mejor el micrófono silenciado o alguna cosita, o que se nos ha ido también de vacaciones la A ver, plataforma. Ahora, hola, ¿ahora? ahora sí. Ahora te escucho, Javier. Sí, sí, perfectamente. Perfecto, nada, pues eso, que estamos de vuelta de vacaciones. Sí, que vamos a decir. Bueno, deseo que hayas tenido un feliz verano, eso lo primero de todo, que hayas podido desconectar más o menos de los mercados y por si tuviéramos algún inversor rezagado, que a ti ya te veo que me estás haciendo así con la cabeza, que haya estado un poquito más desconectado de las bolsas, a modo de resumen, ¿qué ha supuesto agosto para los mercados? Pues prácticamente todo lo contrario a lo que suele ser los agostos. Estacionalmente los agostos suelen ser tranquilos y de hecho de media suelen ser pues más o menos como 0,7 puntos negativos en el S&P 500. O sea, no suele haber mucho volumen. Normalmente los mercados se van a tomar el mojito, como que se suele decir. Este agosto no ha sido así, desde luego para nada. Seguimos con máximos, hemos tenido máximos en S&P, hemos tenido máximos en Nasdaq, los estamos rozando. Bitcoin también ha estado ahí más o menos, Ethereum disparado, o sea, es decir, hay de todo menos ganas de salirse fuera de las pantallas. La verdad es que ha sido bastante locura, sobre todo últimamente en las últimas 2 o 3 semanas en el mercado cripto. Bueno, bastante locura, un agosto que efectivamente no se ha ido de vacaciones, no se ha ido a desconectar y a tumbarse en a la tumbona con ese mojito, sino todo lo contrario, que recuerdo que hay algunos agostos que hemos tenido así también bastante frenéticos. Lo que ocurre es que, bueno, estacionalmente siempre suele ser un mes de menor volumen y algo más de tranquilidad, porque eso también se suele apreciar. Bueno, bastante locura este mes de agosto, lo definimos de esta forma. Y en lo que respecta a hoy, 25 de agosto, lunes, tenemos el mercado en, bueno, Wall Street en tono mixto, el Nasdaq 100 intentando ahí mantenerse en la zona de subidas pero de una forma muy planita, Dow Jones y S&P, sobre todo el Dow Jones es el que más está cayendo, bueno, ahí sí los tenemos en el lado negativo, sesión mixta, ¿algo a destacar? Bueno, un poco de resaca con todo lo relacionado a Jackson Hole. O sea, realmente los mercados el viernes, sobre todo el cripto, reaccionaron demasiado bien a lo que dijo, ¿cómo se llama?, nuestro amigo Powell, que si bien no terminó de ser claro, es curioso, pero es normal que haya reacciones mixtas porque lo que dijo no es tan claro como pudiese ser el hecho de dejar de utilizar la inflación como lo estamos utilizando ahora, centrarse un poco más en el empleo. O sea, realmente Powell lo que dio a entender es que van a cambiar un poco la forma de evaluar, ¿vale? De poder evaluar los datos macro para poder tomar sus decisiones, pero eso no quiere decir que dejen de utilizar la inflación o que ahora vayan a ser como más flexibles o menos, o sea, sino todo lo contrario. A mí por lo menos me dio la intención de que, bueno, pueden ser incluso hasta más restrictivos de lo que están siendo hasta ahora. Bueno, y de hecho, efectivamente, en ese cambio de estrategia, que quizás pudo pasar incluso más desapercibido dentro de lo que suele ser un Jackson Hole calmado, y en este caso, pues como nos ha pasado con el mes de agosto, fue algo más tenso, donde la política y no monetaria tuvo un papel algo más presente, sobre todo pues con la llegada de Donald Trump en enero y con toda la tensión que se ha palpado respecto a la Reserva Federal. Sí que es cierto que Powell se centró de nuevo mucho en esa independencia. Y fíjate que yo cuando vi que volvía a hacer mención a un mercado laboral pues algo más débil y a insinuar un recorte de tipos en septiembre, dejando un poquito más al lado la inflación, que sigue ahí en ese entorno por encima ligeramente del objetivo, me dio un poco la sensación de lo que ocurrió en septiembre de 2024, justo hace casi un año, cuando decidió, alegando pues esa debilidad del empleo, decidió ese recorte mega jumbo de 50 puntos básicos. Luego se han hecho muchas lecturas al respecto, pero parece que el argumentario ligeramente variado podría repetirse de cara a un recorte de tipos. La cosa es si el mercado lo tiene del todo interiorizado o, como bien decías, en medio de esa poca claridad o falta de una claridad completa, lo ha podido dejar un poco más apalancado. A ver, bueno, acuérdate también que el año pasado los amigos japoneses por esta fecha hicieron un pequeño cambio que también un poco que yo creo también hizo ese recorte tan fuerte, el tema de ese carry que hubo tan bestia, por lo menos la primera y la segunda semana de agosto.
A ver, de momento sí que, ya más curioso que la última vez que estuve por allí contigo decíamos que era un 100% que no iba a faltar. La otra vez también cuando estuve por ahí con Steffi estábamos con lo mismo y ahora hay un Mm, 70% creo que es de que haya bajadas. No se ha descontado todavía totalmente. Normalmente movimientos de descuento suelen ser algo más potentes. Quizá deberíamos de esperar un par de semanas más, sobre todo a que todo el mercado vuelva de vacaciones. Pero no ha habido realmente un descuento total en cuanto a lo que es, por lo menos un recorte mínimo de 0,25. O sea, habría que esperar un poquito ujú. más y falta algún movimiento más. Están en la espera de cerrar el tema de China, aunque hubo algunos avances, a ver siguientes datos macro para ir viendo un Ujú. efecto real de aranceles, aunque me sigue pareciendo temprano, habría que esperar un poco más a 2026, pero bueno, no lo veo totalmente descontado. Yo creo que hay que esperar unas Ujú. semanas más. Esperamos un poquito más, vamos a darle también margen a la Reserva Federal y mientras tanto, como bien decías, hemos visto movimientos interesantes en Ethereum. Hoy Ether sí que hemos visto que se desploma después de los máximos que alcanzaba este fin de semana. ¿En qué entorno nos encontramos? Bueno, de momento sigue siendo bastante positivo. Como bien comentas, hemos hecho 4.900 y pico, o sea, máximo después de 4 años. Y la verdad es que la pobre Ethereum era el patito feo cripto hasta hace nada. Venimos de entornos de 1.500 o más o menos una cosa así, creo que era en abril. O sea, fijaos que se ha hecho un por tres en pocos meses. Y bueno, hablando puramente de lo que son los ciclos cripto, por fin la historia no es que se está repitiendo, pero empieza a rimar. O sea, normalmente los ciclos cripto Ujú. empiezan por se llama Bitcoin Season, o sea, es un interés fuerte en Bitcoin, donde suele tener la dominancia, donde suele copar la mayor parte del mercado, ahora mismo está en torno a un 57-58%, suele haber una transferencia de liquidez a lo que digamos al segundo espada, que en este caso es Ethereum, le ha costado mucho. Ujú. Entonces, en general la gente está contenta porque se están empezando a repetir los pasos de otros ciclos. No quiere decir que vaya a pasar lo siguiente, que lo siguiente sería ya una explosión de valores más de mediana y ya de pequeña capitalización dentro del mundo cripto, pero pues en general se está contento porque se están empezando a cumplir los plazos. ¿Qué va a pasar de aquí a unas semanas? Teniendo en cuenta lo que ya estábamos comentando de que no se está dando por descontado en el mercado en general, cripto ya pues sí que sigue con su cierta correlación con el resto del mercado, pues no sea nada raro seguir viendo nuevos máximos. A ver, ha subido muchísimo, sobre todo la vela del domingo creo que fue tremenda, la vela de Ethereum. Estaba Ujú. también el short squeeze también fue muy fuerte, entonces bueno, un poco de consolidación y que baja un poquito tampoco es nada extraño. O sea, el momento alcista de Ethereum sigue siendo muy, muy, muy fuerte. Por cierto, en medio del entorno Mm. cripto, volviendo a mercados, a renta variable, sí que es cierto que estamos pendientes de que ya se produzca como el cierre oficial de la temporada de resultados. Y entre las 7 magníficas hay una que siempre nos tiene en vilo hasta el final, que en este caso es Nvidia, la Envidia. líder por excelencia de semiconductores. El 27 de agosto, es decir, en 2 días, publicará resultados. Y claro, Javier, yo entiendo que todo el mundo aquí está con muchísima tensión a la espera de ver si se cumplen expectativas o todo lo contrario. Y las expectativas aquí son cruciales, porque a veces hemos visto que Nvidia, por no cumplir del todo con unas elevadas expectativas, pues luego se ha llevado un batacazo, al menos el día de la propia reacción de esas cuentas trimestrales. Ahora, ¿qué tenemos que esperar o qué podríamos esperar? Realmente un poquito más de lo mismo. A pesar de que ya han demostrado bastantes cosas y las expectativas son exorbitantes, el empujón de la IA y la compra de los chips y todo esto no ha bajado, y más aún con todo el impulso estadounidense. Es decir, no paran de hacer cosas, a pesar de que, bueno, hace unas semanas con el tema de la compra de los H20, que primero que se iban de los chips, que se iban para adelante, que se iban para atrás, asustó un poquito. Pues al final estamos exactamente igual que hace unos meses. Si los números que se presenten dentro de unos días, el día 27, cuadran, o mejor dicho, cuadran desde esa expectativa tan alta que se tiene, pues tendremos un velo de un 5, un 6, un 7 sin ningún problema hasta que ella se vuelva a estabilizar. ¿Que hay algún numerito que no cuadra? Desgraciadamente, por esta sobreexpectativa, igual imagínate, yo qué sé, me invento, si vende, o sea, yo qué sé, si tiene unas ventas un cero, o sea, una décima porcentual por debajo, pues a lo mejor la gente de corto plazo se hace un poco de cacas, le da miedo y Mm. baja un 4, pero en general el momentum sigue siendo brutal.
momentum de Nvidia sigue siendo brutal, la tendencia sigue estando ahí, tiene la locomotora de Estados Unidos luchando con ellos, China sigue por detrás, porque al final no olvidemos que por lo menos la IA, no sé si decir es el sector, la narrativa, que por el momento Estados Unidos sigue ganando, porque en otras muy importantes China o está a la par o le ha comido ya la tostada a Estados Unidos, entonces hay guerra para el rato. Lo que pase el día 27, a no ser que sean unos resultados muy malos o muy buenos, pues va a ser ruido para el resto de las semanas. Sí, el problema es que aquí nunca nos movemos sobre blanco o negro, sino que siempre hay esos matices de gris que son los que hacen que nos entre ese tembleque, ¿no? Javier, por otro lado, ya lo último, porque nos queda un minutito, bueno, un poco más, pero un minutito en la práctica. Jefferies, que era una de las más sombrías, por así decirlo, respecto a las previsiones para el SP500, ha hecho un cambio bastante llamativo. De hecho, presupuestaba una caída hasta los 5.600 puntos y ahora de repente eleva estimaciones hasta los 6.600 puntos para el SP. Un SP que, por cierto, está en el entorno de los 6.400 largos. ¿Cómo tenemos que barajar este cambio? De 6.600 a 6.460, que es un 2%, un 2,5%. Esto en cualquier noticia, el punto en el que estamos últimamente, en cualquier noticia te lo hacen en un pico de un día o en una semana tranquila. Entonces, pues lo que suele pasar con este tipo de agencias y tal, pues tarde, mal y nunca, si digo la verdad. Que ahora de repente sean tan súper alcistas, pues mira, ni me creía cuando eran súper bajistas, ni me creo ahora cuando sean súper alcistas. Hace falta, por lo menos volvemos por estacionalidad, por cómo está el contexto y demás, que se quiere empujar hacia arriba. Sí, tiene mucha pinta de que va a haber un impulso más de aquí a final de año, estacionalidad, realidad de Navidad, todo lo que tú quieras. 6.600, a poco que vaya normal se va a romper. Pero vamos, tampoco es tan extraño, vuelvo a decir, estamos con un 2,5%, así que pues muy anecdótico, muy anecdótico. Bueno, pues nos quedamos con esa parte anecdótica de estos cambios en las estimaciones, que siempre, pues en estos casos, cuando hablamos de estimaciones respecto a índices, hay que cogerlas muy con pinzas o, bueno, pues como decías, como una mera anécdota, tener en cuenta, pero no para trasladarlo, desde luego, a nuestra realidad inversora. Nos quedamos con este análisis. Javier González, founder en Extela Capital, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima.